Buen día, mi nombre es Verónica Flores Urioste, soy graduada en medicina interna y vamos a ver la clase del linfoma de Hodgkin, la cual fue supervisada por el doctor Luis Moreno Madrid. Y bueno, dentro de los objetivos de esta patología tenemos que es importante conocer los porcentajes epidemiológicos de esta enfermedad, así como los factores de riesgo que tienen que estar presentes para desarrollarla a futuro. En cuanto a su fisiopatología, vamos a enseñar la base de esta para comprender el tratamiento y también debemos de mostrar el diagnóstico inicial, así como el diagnóstico definitivo y del tratamiento, exponer el esquema de tratamiento de primera línea de acuerdo a los estadios de dicha enfermedad y otras alternativas que se pueden utilizar en los pacientes. Y bueno, a manera de introducción, esta va a ser una neoplasia muy poco frecuente, pero se da principalmente en adultos jóvenes y en personas de edad avanzada. Se caracteriza por tener células multinucleadas derivadas de los linfocitos B y también es predominante que aparezca un microambiente rico en células inmunes. Esta enfermedad va a ser muy sensible a la radioterapia, a diferencia del linfoma no Hodgkin, y esta va a tener una alta tasa de curación. Aproximadamente del 90 al 95% se llega a presentar como la forma clásica, es decir, que estas personas, sus células van a tener un antígeno de superficie positivo que se va a caracterizar como el CD30. El 90% es una variante clásica, la cual se va a subdividir en 4 tipos a su vez, que es la esclerosis nodular, de celularidad mixta, rico en linfocitos y empobrecido o depresión de los linfocitos. Igual, el otro por ciento, que es el 10 al 5%, se va a representar por la forma, digamos, no clásica o la forma que es un linfoma de Hodgkin de predominio de linfocitos nodulares. Tiene un papel importante o una relación muy estrecha con el virus Epstein-Barr, principalmente la forma clásica. De esto se relaciona un 75% con el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta y de depresión de linfocitos, y menos de un 20% se llega a relacionar con el linfoma de esclerosis nodular y con la variante o el subtipo de rico en linfocitos. Es importante también saber que el tipo clásico es muy común que se presente en los ganglios linfáticos supradiafragmáticos, posteriormente a manera contigua hacia los ganglios linfáticos, hacia el vaso y de manera extraganglionar a la médula ósea, huesos, pulmones e hígado. Y importante recalcar que el tratamiento es con base a la estadificación estándar de la enfermedad, que la vamos a ver más adelante, ya sea un estadio limitado o un estadio avanzado. Y es importante saber que este medicamento que se utiliza de primera línea y que ha tenido muy buenas tasas de recuperación, pues también tiene efectos secundarios y es muy tóxico y tiene riesgo a que se genere una malignidad secundaria o se genere disfunción cardíaca en el paciente. En la definición, esta va a ser una neoplasia del sistema linfático. La enfermedad se va a caracterizar por un bajo número de células malignas derivadas de los linfocitos B y un extenso microambiente inflamatorio. Esta fue descubierta por Thomas Hodgkin en 1832 y se describe por primera vez con 7 pacientes. Él la describe como una enfermedad primitiva del sistema linfático. Indica que de esos 7 pacientes, 2 casos se relacionan con sífilis y uno a linfosarcoma. Es característico de esta enfermedad el tumor de las células de Rick-Estenberg, que son muy características, que la parte de histología lo vamos a ver, y se dice que tienen ojos de búho. No fue hasta 1990 que esta enfermedad ya se caracterizó por ser una patología linfoproliferativa maligna de origen germinal o de las células B postgerminales. El microambiente inflamatorio del cual está envuelto van a ser otro tipo de células, por ejemplo, linfocitos, eosinófilos, mastocitos, puede haber histocitos y también células plasmáticas. Epidemiológicamente, se van a reportar alrededor de 9.500 casos nuevos diagnosticados en Estados Unidos
y aproximadamente en América Latina también. Es muy común que se presente más en el sexo masculino que femenino, con relación 1.4 a 1, y tiene una distribución bimodal, como ya lo habíamos visto antes. Oscila de entre los 15 a los 40 años un pico y el siguiente mayores de 60 años. Es muy raro que lo veamos en personas menores de 10 años. Sin embargo, en los países europeos tiene una incidencia de 2 a 3 por cada 100.000 personas, y aquí va a ser más común en el sexo femenino, y hay un grupo que se identifica como el grupo Aya, es decir, que es más común en los adolescentes y es muy común en los adultos jóvenes que se presente. Generalmente en estos países se da entre las personas de los 15 a los 19 años, y el 60 al 70% se relaciona mucho con el virus de Epstein-Barr, y el subtipo de esclerosis nodular es el más común, pero es Epstein-Barr negativo. Tiene un mayor riesgo de desarrollarse en regiones económicas desarrolladas o de nivel socioeconómico alto, y se dice que hay una susceptibilidad debido a la falta de exposición en la infancia a infecciones específicas o microorganismos en general. Es decir, tiene una relación estrecha con las enfermedades alérgicas, como por ejemplo la dermatitis atópica y el asma. Se dice que en la etnia no europea, es decir, en la región en América Latina, el nivel socioeconómico bajo y el sexo masculino predomina más con esta enfermedad. Representa el 10% de los casos de linfoma con recién diagnóstico. Es decir, en Estados Unidos aproximadamente de 80.500 casos, 8.260 se atribuyen a esta enfermedad y el resto se atribuye al linfoma no Hodgkin. Al menos en los países europeos es el cáncer más común en los adolescentes, y se dice que el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular tiene más evidencia con la relación genética y de familiaridad. En cuanto a la mortalidad, tenemos que de las 21.210 muertes aproximadamente que ocurren al año por causa de este tipo de linfoma, solo 1.070, que sería aproximadamente un 5%, se debe a este tipo de linfoma, no Hodgkin, de linfoma Hodgkin, perdón. Y en cuanto a la tasa de supervivencia, se dice que el 92% tiene supervivencia al año, el 85% a los 5 años y el 80% a los 10 años del diagnóstico. En cuanto a la mortalidad y la relación de los factores de riesgo, se ha visto que esta tiene una relación muy común en los hombres más que en las mujeres, a menos en América Latina, a diferencia de los países europeos, y tiene una estrecha relación también en los pacientes ancianos mayores de 70 años. Igual se dice que tiene una relación con la raza negra hispana a la blanca no hispana. Se relaciona con la infección con VIH, es muy común. Existe una relación de las células del microambiente tumoral del tipo clásico, y casi siempre es Epstein-Barr positivo. Es decir, en las personas que tienen la infección de VIH, como pues todavía tienen los linfocitos un poquito bajos, pero todavía tienen un poquito más aumentados, esto ayuda al microambiente, a diferencia de las personas que ya tienen SIDA, en donde sus linfocitos ya disminuyeron, su CD4, y entonces este tipo tiene más relación con el linfoma, pero tipo no Hodgkin. Y bueno, entre los factores de riesgo genético, se dice que al menos el tipo clásico es muy frecuentemente hereditario, tiene una relación con los gemelos idénticos de hasta 100 veces. Y se ha visto que los alelos HLA clase 1 son generalmente Epstein-Barr positivos, los clase 2 son negativos, y el clase 2 es como más específico del linfoma de Hodgkin clásico. También existe la variante Gata y la interleucina 3, que codifican la expresión del HLA clase 2 y se relaciona con la variante esclerosis nodular, pero es Epstein-Barr negativo. Las moléculas HLA-01 y 02 se llegan a relacionar más con el alelo clase 1, que es Epstein-Barr positivo. También tenemos el factor de transcripción 3, que este es muy importante porque tiene una relación en cuanto al riesgo para desarrollar este tipo de linfoma. Codifica la proteína de transcripción E2 alfa en las células B. Es decir,
Si el paciente tiene muy disminuido este factor de transcripción, pues tiende a tener más riesgo para desarrollar esta enfermedad. También hay relación con los CD4, CD8 y los timocitos CD4 que se asocian principalmente al centro de las vías germinal, a la diferenciación y activación del factor nuclear KB. Este factor es uno de los más importantes para la fisiopatología y también se relaciona con ciertas infecciones, como ya lo vimos, algunas enfermedades alérgicas también, autoinmunes y con la TOC. A manera rápida, en cuanto a la fisiopatología, va a haber la participación del sistema linfático. Como sabemos, el sistema linfático va a ser conducto ramificado que se va a encontrar a nivel corporal, que va a ser rico en linfa y pues obviamente aquí vamos a tener células como las células B que van a generar los anticuerpos para combatir a los antígenos y también a las células T. Este se va a encontrar en diferentes sitios, como por ejemplo abdomen, ingle, pelvis, axilas, tórax y cuello. Estas regiones son importantes porque el linfoma Hodgkin tiene cierto predominio por algunos sitios. Otros órganos son también el vaso, timo y las amígdalas. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Se supone que la célula va a nacer a partir de un linfocito B que va a estar en un proceso de maduración y de activación en el ganglio. Sin embargo, este linfocito B va a sufrir una alteración a nivel genético y al final va a ser una célula incapaz de llevar a cabo su función fisiológica y por lo tanto, a manera normal, estas células generan una muerte celular programada. Aquí esto no se va a generar y por lo tanto va a haber aumento de esta celularidad. Es decir, vamos a tener también a las células, que son estas células que les vamos a ver más adelante, que tienen ojos de búho. Son células o que nosotros conocemos como las células de Reed-Sternberg. Estas van a tener características y es que sus inmunoglobulinas van a estar hipermutadas, es decir, no van a tener expresión de receptor que tiene normalmente una célula B. Va a ser similar a una célula B pero extrafolicular, es decir, que va a tener la expresión del CD30 positivo, al menos el tipo clásico. El tipo que vamos a llamar no clásico o de predominio linfocítico nodular es el que se va a caracterizar por la presencia de un antígeno de superficie CD20 positivo. Entonces, este tipo de células no van a tener los receptores de superficie comúnmente conocidos, es decir, van a estar los CD79 y AB negativos. Como les mencioné, una célula B sana que va a generar anticuerpos y que nos va a defender, va a generar finalmente la apoptosis. Aquí esto queda truncado. Entonces, estas células van a tener una alteración genética, una alteración en su fenotipo y van a tener la pérdida del linaje de las células B, es decir, van a ser CD19, 20, 22, 79 A y B negativo y van a tener expresión del linaje de células T, es decir, CD2, CD3, CD4 positivos y de las células mieloides CD15 positivo y en menor instancia de las células dendríticas que es CD83 positivo. Entonces todo esto va a estar regulado por la citidina desaminasa. Esta citidina desaminasa a su vez va a estar activada por las inmunoglobulinas hipofuncionantes o alteradas en funcionalidad y generan ya este tipo de codificaciones. Va a haber una disregulación de los represores transcripcionales, como de la BF1, y este va a generar una represión en el factor de transcripción 3, que es el que ya vimos anteriormente. Entonces, esto va a estar disminuido en las personas que desarrollen este tipo de linfoma y pues también va a haber expresión de proteínas aberrantes. A manera como más específica, el microambiente celular es muy importante. Como les mencioné, va a estar rico en linfocitos, granulocitos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos de origen tumoral y fibroblastos. Esta variedad o esta proporción va a depender del tipo de linfoma o de subtipo de linfoma que presente el paciente. La mutación genética somática también va a estar presente y este es el factor nuclear que les hablaba. Este va a estar activado. También se puede activar de manera extrínseca mediante interleucinas, mediante el factor de necrosis tumoral y ligandos que se unan a receptores. Una vez activado este factor nuclear, va a generar una serie de factores antiapoptóticos. Entonces la célula B va a ser una célula B que va a ser mutada y no va a generar la muerte celular programada,
va a proliferar y pues se va a generar ya el linfoma como tal. Alrededor del 30 al 40% se va a relacionar mucho con el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta y se asocia mucho a Epstein-Barr. También va a haber una oncoproteína latente en la membrana tipo 1 que va a generar que indirectamente actúe como un receptor de factor de necrosis tumoral activado y como les dije, esto indirectamente, factor de necrosis tumoral va a activar a su vez el factor nuclear y se va a desarrollar la alteración genética en este tipo de células. Va a haber también mutación inactivadora de factores nucleares, es decir, el factor nuclear 1A y el A1P3, que es también conocido como el A20, generan una disminución de la expresión del factor nuclear. Sin embargo, aquí estos van a estar inactivados y disminuidos en presencia y por lo tanto el factor nuclear va a estar aumentado para generar esta alteración. En cuanto a la señalización del JAK-STAT, va a generarse esta quinasa, genera a su vez una mutación para el acceso a otras transducciones y a otras vías. Entonces se va a generar una hiperfosforilación de proteínas y se va a generar una transducción alterada en este tipo de células. En este dibujo explico el microambiente que podemos encontrar y también mencionar que las células de Reed-Extenberg son más comunes o son como peculiares que se encuentran en el linfoma de Hodgkin de tipo clásico y las de predominio linfocítico que se encuentran en el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Entonces, esto es lo característico. El microambiente son este tipo de células, depende de la proporción y por lo tanto del subtipo que se va a presentar. Por ejemplo, el de celularidad mixta se va a ver más evidencia de células B, T, de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y de células plasmáticas. Sin embargo, el de esclerosis nodular, que es el más común, va a haber más evidencia de fibroblastos y de fibrosis. El de depresión linfocítica va a haber más presencia de macrófagos, pero va a haber un poco más de las células de Reed-Extenberg. Mencionar que estos 4 tipos siempre va a haber las células de Reed-Extenberg. En cuanto al rico en linfocitos, obviamente va a haber la mayoría de estas células, también células B de Reed-Extenberg, pero sobre todo en el manto. Y las células de predominio linfocítico van a estar presentes en, digamos, la variante no clásica y también va a haber células dendríticas. Lo característico aquí es que también los macrófagos juegan un papel muy importante. Se dice que si hay mucha evidencia de esto, puede ser un linaje mieloide del que podemos estar hablando al inicio. El aumento de los macrófagos y la disminución de las células B no malignas también nos sirven como marcadores para ver si el paciente está respondiendo bien al tratamiento de primera línea, que es el ABD, que lo vamos a ver más adelante. Y hay una relación estrecha entre este tipo de células, tanto las linfáticas de predominio linfático como de las de Reed-Extenberg, con la relación de los CD4, los TH1, reguladores, los cooperadores y el PD1 positivo, que esto va a generar la proliferación de la célula y pues esto es importante con las nuevas bases del tratamiento que lo vamos a ver más adelante. Es característica la expresión que tienen cierto tipo de células, por ejemplo aquí vemos que el eosinófilo y el mastocito va a tener expresión del CD30 positivo. El neutrófilo a su vez va a tener una expresión del April y finalmente la CD4 o las células T reguladoras van a tener expresión del CD40 positivo y esto pues nos va a importar en el diagnóstico del paciente para ver el inmunofenotipo. Como ya les mencioné, existe el tipo clásico y el predominio linfocítico nodular. Entonces, el más común es el tipo clásico y el tipo clásico es, digamos, el más agresivo. En realidad, de los dos tipos de linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, el no Hodgkin tiene una mayor mortalidad, el Hodgkin tiene una mejor tasa de supervivencia, pero dentro de sus variantes, pues el tipo clásico es un poco más agresivo que el de predominio linfocítico nodular. Es el más frecuente, el tipo clásico, y la esclerosis nodular, vamos a ver que es característico las células de Reed-Extenberg, van a ser como de tipo lacunar del fondo inflamatorio con esclerosis y van a formar bandas, como se puede llegar a ver en esta imagen. Estos son nódulos, estos que están aquí,
y pues esta va a ser la presencia de la esclerosis como tal. Lo característico aquí es que estos pacientes van a tener ganglios voluminosos, es decir, sus ganglios generalmente van a medir más allá de 10 centímetros y tiene muy poca relación con el Epstein-Barr. Generalmente es esclerosis nodular con Epstein-Barr negativo estos pacientes. También existe el de celularidad mixta, que representa del 20 al 40% aproximadamente y tiene una relación estrecha con los pacientes con VIH y se da más en países en desarrollo. Igual se relaciona con este tipo de células y pues su fondo es disperso y es inflamatorio mixto difuso. Va a haber un poquito más de celularidad a diferencia de todos los demás. Y también tenemos el rico en linfocitos, en donde va a haber la presencia de estas células, van a estar dispersas en un fondo un poco más nodular, como se llega a ver aquí, y más difuso de linfocitos. Esto es característico que no va a haber presencia de neutrófilos ni eosinófilos, y los pacientes generalmente van a presentar adenopatías periféricas, pero sin afección mediastínica voluminosa. Este se da principalmente alrededor de un 5%, otras bibliografías lo manejan del 5 al 15%, y tenemos finalmente el de depresión linfocitaria, que va a ser el menos común, pero dentro de todos estos 4 subtipos es el más agresivo y representa menos del 1%. Algunas otras bibliografías lo reportan como del 5 al 15% aproximadamente. Igual vamos a tener este tipo de células y no va a haber infiltrado inflamatorio reactivo significativo a diferencia de los demás, al igual que el de celularidad mixta tiene una relación estrecha con los pacientes de VIH. Y pues es importante no olvidar que las células de Red Epstein-Barr son, al menos del tipo clásico, con predominio o con expresión inmunohistoquímica de CD30 positivo y CD15 positivo con el CD45 negativo. En el linfocítico nodular es lo contrario. Y bueno, esta clasificación pues fue tomada de la OMS en los cambios que se hicieron en 2017. Aquí ya se habla un poquito más del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Se dice que es un linfoma de células B del centro germinal derivado del folículo. Esto conlleva a sugerir que se debe presentar como linfoma de Hodgkin y considerarse como un linfoma de células B no Hodgkin indolente. También se mencionó que las células carecen de expresión, como ya les dije, de CD30 y CD15. Va a ser CD30 y CD15 negativo, pero va a ser CD45 positivo. Y se ha dicho que evoluciona morfológica y fenotípicamente hacia una transformación similar al linfoma de células B rico en células T. Y esto quiere decir que se va a comportar como una manera similar a un linfoma de células B no Hodgkin agresivo, pero tiene que tener ciertos regímenes para tratarse como una neoplasia del tipo de linfoma Hodgkin. En cuanto al abordaje inicial, tenemos que hacer hincapié de una buena historia clínica con los antecedentes. ¿A qué nos referimos con antecedentes? Si se tiene antecedentes hematológicos en el paciente, en su familia, en el mismo, o si tiene factores de riesgo que ya mencionamos, que tienen una relación estrecha con la mortalidad, es decir, la edad del paciente, si es masculino, femenino, el tipo de raza. Y una vez que tenemos esto, vamos a la sintomatología. Aquí es importante especificar los síntomas B versus los síntomas inespecíficos. Los síntomas B es lo que ya conocemos, la fiebre mayor a 38 grados, la diaforesis, la pérdida de peso más del 10% en 6 meses. Y los síntomas inespecíficos como el prurito, la fatiga y el dolor a la ingesta del alcohol. Es importante también ver el tamaño del linfoma, porque pues puede generar al final del día ciertas manifestaciones distintas, como por ejemplo tos, opresión torácica, dolor de espalda. Y también se dice que se ha identificado un tipo de fiebre que se conoce como el Epstein, en donde va a haber fiebre elevada que se va a alternar regularmente con temperatura normal o normal o baja, que puede durar de días a semanas. Y en cuanto a la exploración física, es muy importante documentar el número de las adenomegalias, el sitio en donde se van a encontrar y el tamaño de la misma para ver la evolución desde que se diagnostica el paciente. Es decir, su estado basal versus con el tratamiento que va a empezar a tomar. Y como les había mencionado,
Hay sitios específicos en donde se presenta más, principalmente lo podemos encontrar a nivel de mediastino, posteriormente lo podemos encontrar en cuello izquierdo y finalmente en cuello derecho. Tenemos que ubicar todos los lugares o revisar todos los lugares en donde podemos encontrar este crecimiento y no nos tenemos que olvidar del anillo de Valdeira. O sea, también lo tenemos que explorar. En cuanto al laboratorio, pues tenemos que pedir un hemograma o una biometría completa con el paciente con velocidad de eritrosedimentación. Tenemos que tener también una química sanguínea, ver, por ejemplo, cómo se encuentra el LDH en el paciente, la urea, la creatinina, todo esto, también porque se relaciona un poco con el tratamiento y los efectos secundarios. Y no olvidarnos de la serología, porque ya vimos que tiene una relación estrecha con VIH y principalmente con virus Epstein-Barr. En cuanto a las pruebas de gabinete, pues no olvidarnos de la radiografía que es de inicio. Te solicito también una tomografía computada de tórax, principalmente porque ya vimos que es el principal sitio donde se puede desarrollar, posteriormente de abdomen y de pelvis. Y aparte de eso, pues tiene que ser con y sin contraste, ya sea oral o endovenoso, dependiendo del paciente. Lo que vamos a utilizar o que nos va a ayudar más de las pruebas de gabinete es el PET, que va a ser, vamos a tomar uno basal para estadificar al paciente y posteriormente ya podemos tomar uno cuando se den las primeras dosis del tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. La clasificación de Lugano sugiere que no se realice biopsia de médula ósea en el paciente cuando el paciente ya está estadificado con una PET. Igual, vigilar la función cardíaca y pulmonar, es decir, ver la FEBI del paciente, hacerle un electrocardiograma o un ecocardiograma, hacerle una espirometría, porque pues el medicamento tiene efectos tóxicos directos con estos órganos. Que el paciente pues esté vacunado, tenga su vacuna de antinemococo, de influenza, y pues si es una mujer y se encuentra en edad fértil, pues que utilicen métodos anticonceptivos. Y bueno, como ya les había mencionado, nunca nos tenemos que olvidar de pedir la radiografía de tórax y posteriormente la tomografía contrastada de cuello tórax y abdomen y pelvis. No tenemos que olvidarnos que el estudio de elección que tenemos que tomar basalmente es una PET, que es la PET con fluorodesoxiglucosa. Este estudio se va a tomar desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo. Y por ejemplo, aquí tenemos una tomografía de un paciente que presentó linfoma mediastínico, que ya es irradiado en la imagen A y B. Vamos a identificar fibrosis y se va a identificar a nivel paramediastínica y a nivel subpleural. Podemos ver estas lesiones. También se llegan a identificar en donde señalan las flechitas, bronquiectasias, que se llega a identificar como el signo del aire cambiante, que es esto. Y aquí. Y también tenemos del mismo paciente la imagen C y D, que es una fibrosis post-radioterapia paramediastínica y que va a ser apical subpleural, pero pues tuvo una complicación que fue, como se llega a ver en esta imagen, un neumotórax. Y bueno, a nivel histológico, como sabemos, este va a ser el gol estándar. Se tiene que biopsiar al paciente, pero la biopsia va a ser tomada del ganglio linfático. Esta generalmente es por decisión de los ganglios linfáticos principalmente, pero se puede generar una biopsia percutánea con aguja gruesa como tratamiento alternativo, aunque este último pues casi no se llega a utilizar. Aquí vamos a tener unas imágenes típicas, que es la imagen de una célula de Rete Extenberg, en donde se ven los ojos de búho. Esto es debido porque se presenta un halo, como lo llevamos a ver aquí, un halo perinuclear en el núcleo. Entonces da la imagen como si fuera un ojo de búho. Este lo estamos viendo en un aumento original a 100. En esta imagen la estamos viendo a 60 aproximadamente. Y estamos viendo una célula o una pues, variante mononuclear, que es esta, y va a tener un microambiente con celularidad mixta. Esta imagen, la imagen C, vamos a ver que se encuentra una esclerosis nodular
bueno, más bien es del subtipo de esclerosis nodular. Y aquí vamos a identificar células que se van a ver como nucleadas. Lo estamos viendo aproximadamente a una proporción de 40 y la imagen D es la misma, pero lo estamos viendo a una proporción de 20. En cuanto a la imagen E y F es la misma, pero en la imagen E lo estamos viendo más cerca a una proporción de 40 y la otra a una proporción de 20. Pero aquí vamos a ver células tumorales anaplásicas, que pues esta es una variante, pero esto es más específico del linfoma no Hodgkin. Y finalmente la imagen G y la imagen H, que es a una vista de 60 versus 40, vamos a ver la expresión de la proteína importante, que es la proteína LMP1. Es importante la expresión de esta en las células B o en las células del linfoma de Hodgkin, porque pues va a generar que estas sean de un fenotipo diferente y se disminuya la apoptosis y se genere la proliferación de las mismas células. Aquí lo estamos viendo que van a ser células citoplasmáticas y membranosas generalmente. Y bueno, aquí podemos ver el linfoma de tipo clásico. La variante más común, hasta un 75%, puede ser la de esclerosis nodular, y vamos a ver células lacunares como se muestra aquí en esta imagen, y la fibrosis o la esclerosis que va a presentar. También pues lo más común obviamente son las células de Reed-Extenberg que se llegan a ver aquí. Esta es muy significativa con el halo perinuclear y pues los ojos de búho, ¿no?, que se describen. Y finalmente digamos que la variante no clásica, que es el linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico, vamos a ver que se acompaña al menos este corte histológico con infiltrado inflamatorio constituido principalmente por linfocitos, que son estas células como las células más características de este tipo de variante. Y esta es una imagen que les puse como más entendible, en donde vemos los 4 tipos. Recordemos que estos 4 tipos principales va a haber el predominio de las células de Reed-Extenberg, como se llegan a ver en estas imágenes, en menor o mayor proporción, pero está presente y es característica de las mismas. Y pues tenemos que la variante de esclerosis, pues va a haber fibroblastos principalmente, como lo vemos aquí. La de celularidad mixta, pues va a ser como la presencia de todas las células. De lesión linfocitaria, pues va a haber menos linfocitos, ricolinfocitos va a haber un aumento de estos mismos, y pues las células específicas para el tipo no clásico. Y bueno, este es un cuadro comparativo en donde habla que los tipos clásicos, que es esclerosis, celularidad mixta, ricolinfocito y depresión de linfocitos, van a ser tanto CD30, CD15 y PAX5 positivos, a diferencia del predominio linfocítico nodular, que esto los va a tener negativos. Sin embargo, este va a ser positivo en CD20 y también en CD45, y los clásicos pues van a ser negativos. Es importante recalcar también que estos primeros 4 van a ser positivos y van a tener una relación estrecha con el virus de Epstein-Barr, a diferencia del tipo pues no clásico. Y bueno, para estadificar esta enfermedad, como ya sabemos, existe pues los estadios de Ann Arbor, que se utiliza en este tipo de linfomas y ya la mayoría lo conocemos. Se dividen en 4 estadios. El estadio 1 afecta a la zona ganglionar principalmente. El estadio 2 es cuando ya hay 2 regiones ganglionares invadidas y generalmente están de un lado del diafragma. El estadio 3 es cuando ya hay más de 2 regiones ganglionares invadidas, pero ya se encuentra en ambos lados del diafragma. Y finalmente el estadio 4 ya hay una afección extraganglionar, es decir, una afección ya diseminada que puede generar afección a nivel de hígado, médula ósea, estómago, piel, riñón, pulmón y hasta sistema nervioso central. Y bueno, esta clasificación tiene igual 2 letras, es decir, el paciente si se encuentra asintomático o si no se encuentra, o si se encuentra, mejor dicho, con síntomas B, que es lo que ya vimos: la fiebre mayor a 38, diaforesis, pérdida de peso, aproximadamente el 10% en 6 meses. Esta se modificó en 2011 y pues se quedaron permaneciendo el sufijo A y el sufijo B, ¿no?, que es la sintomatología que acabamos de explicar. Sin embargo,
Lugano dice que en esta clasificación pues la designación X no es necesaria y que ya no se tome en cuenta para esta clasificación. También existe otra clasificación de los estadios de Cotswold, que es como un poquito más completa, en donde están los 4 estadios. El primero nos indica que hay una sección ganglionar específica, ya sea vaso, timo o al anillo de Waldeyer, que pues nunca nos debemos olvidar de este. Y la letra E, que puede o no tener afección, ya sea en intra o extranodal. El tipo 2 es cuando ya afecta más de 2 regiones y el tipo 3 a su vez puede ser arriba o abajo del diafragma y tiene 2 subtipos, el 1 y el 2. El 1 es supradiafragmático, ya sea a nivel esplénico, celíaco portal o inferior, que es para aórtico o mesentérico. Y el 4 pues ya son los sitios extranodales, al igual que esta clasificación de Ann Arbor. Dependiendo de esto, nosotros vamos a clasificar a la patología como limitada o como una patología avanzada y con base en eso nosotros vamos a dar el tratamiento. Esta es es la misma clasificación de Ambor, ya más detallada, más explicada, que es lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Tenemos que ver el cambio del volumen del tumor, es decir, si es un tumor disminuido de tamaño menor a 10 centímetros o mayor a 10 centímetros para planificar el tratamiento, ya que voy a comentar el tratamiento con base a una clasificación. Y el 30% generalmente de los pacientes presentan una etapa limitada, que es la etapa 1 y 2. Es decir, que afecta una región o que afecta dos regiones del mismo lado del diafragma, pero no vamos a tener síntomas B, el paciente va a estar asintomático y no hay enfermedad voluminosa, es decir, los ganglios miden menor de 10 centímetros. Y el 70% está representado con una enfermedad avanzada, es decir, el paciente se va a encontrar en un estadio 2, es decir, que podemos encontrar ya los ganglios supra e infradiafragmáticos, pero también va a presentar síntomas B, o que el paciente se encuentre en un estadio 3 o en un estadio 4, o que se encuentre en un estadio 2, pero que tenga una enfermedad voluminosa, es decir, mayor a los 10 centímetros. Existen ciertas asociaciones, como por ejemplo la europea, la alemana, que son dentro de las más importantes, el grupo oncológico también, y estas asociaciones metieron ciertos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que son importantes mencionar es las áreas que van a estar afectadas, que generalmente se dice de 3 a 4, el BCG, que se identifica como más del 30, pero si el paciente tiene síntomas B, y si no tiene síntomas B, que sea mayor a 50. Y generalmente, pues las primeras no les toman tanta importancia a los síntomas B, se van más con la relación de las regiones afectadas y principalmente del tamaño del tumor, así como la edad del paciente. En cuanto al uso del PET, este nos va a servir bastante para que nosotros lo tomemos en un estado basal con el paciente. Una vez que lo estamos diagnosticando, que tenemos a lo mejor el estado, el resultado de la histología, le vamos a hacer el PET y este nos va a hablar de un estado basal de la enfermedad como tal. Posteriormente, ya cuando se dé tratamiento de primera línea o el tratamiento que se le dé y el esquema que se le dé al paciente, vamos a tomar otro PET para ver nosotros si está respondiendo, si tiene una respuesta completa o no el paciente. Para eso utilizamos la escala de Dubai, que nos divide su clasificación en 5 puntos principales. El primero no va a haber captación, en el segundo sí hay captación, pero es menor al del mediastino. El tercero hay captación mayor que el mediastino, pero menos que el hígado. En el 4 es moderadamente mayor comparada con el hígado y en el quinto es marcadamente comparada con el hígado. Y pues la letra X nos la ponen como nuevas áreas de captación, pero pobre relación con el linfoma en realidad. Lo malo del PET es que no va a tener buena sensibilidad sobre la infiltración del sistema nervioso central. Si nosotros encontramos al paciente en un punto 1 o 2, igual va a tener una respuesta metabólica completa. En el punto 3 tiene una respuesta metabólica completa con una PET intermedia y en el punto 4 y 5 tiene una respuesta metabólica parcial. Esto pues ya cuando se le da al paciente el tratamiento que ya sea iniciar con quimioterapia o con la radioterapia o ambos tratamientos.
Entonces, este es un cuadro en donde nosotros comparamos la respuesta del paciente y la tenemos que especificar para después ver qué tratamiento se le puede seguir dando. Esta PET la vamos a utilizar posterior a 2 esquemas que son como de entre los más importantes. El esquema que ya les mencioné, que es el ABBD, que es la driamicina, la bleomicina, vimblastina y la carbazina. Y también se puede utilizar el esquema que es el BETCO, que aquí va a haber bleomicina, etopósido, puede haber, bueno, más bien hay adriamicina, ciclofosfamida y también el uso de prednisona, pero generalmente este último se utiliza en linfomas con estadios más avanzados, es decir, un estadio 3, 4 o 2, pero ya con presencia de síntomas. Podemos hablar de una respuesta completa en el paciente siempre y cuando le tomemos una PET y se encuentre con un DUAI 1, 2 o 3. Y que generalmente los nódulos retrocedan menos de 1.5 milímetros de diámetro transversal a su lesión. Podemos hablar de un paciente que tiene una respuesta parcial siempre y cuando tenga un score 4 o 5. Y aparte de esto, cuando tenga más del 50% de disminución de hasta 6 nódulos medibles y sitios extraganglionares. Y bueno, también existen los factores pronósticos. Dentro de los factores pronósticos, pues estas asociaciones, tanto la europea, la alemana como la británica, fueron como las más importantes en especificarlos. Y todas ven que es importante la masa mediastínica como tal. Se dice que ya es un pronóstico pues desfavorable o un riesgo muy desfavorable si la masa mediastinal es mayor a 1/3 del diámetro torácico. Igual si el engrosamiento es mayor a los 10 centímetros o el tamaño es mayor a los 10 centímetros y valoran mucho, al menos las primeras dos asociaciones, la BCG. Y pues la BCG es lo mismo, como ya les mencioné, si está elevada mayor a 50, el paciente sin síntomas, o si está mayor a 30 y el paciente tiene síntomas B, pues ya es un factor de riesgo desfavorable. Igual si tiene regiones afectadas, generalmente la europea marca mayor a 4 regiones, la alemana mayor a 3 y la británica pues solo menciona si hay enfermedad extranodal o no y le da más relevancia a los síntomas B, a diferencia de las otras dos que ven principalmente la edad del paciente mayor a 50 años. Y también tenemos un score, que es un score internacional, en donde va a valorar 7 ítems. Entonces, estos 7 ítems es el estadio, si el paciente se encuentra en un estadio 4, si es de sexo masculino, que al menos en América Latina y Estados Unidos es un factor de riesgo y se relaciona más con esto. Si tiene más de 45 años el paciente, su albúmina está menor a 4, la hemoglobina menor a 10, y si hay leucocitosis o si hay linfopenia. Esto nos va a ayudar a nosotros a ver si el paciente tiene una supervivencia, que si tiene un estadio 4 va de hasta el 88%, con una global de hasta 5 años del 98%. Como les mencioné, esta es una patología en donde pues al final del día es favorable la supervivencia. Si por ejemplo el paciente tiene ya 5 o más ítems, obviamente estamos hablando de un 42 hasta un 70% de sobrevida libre de progresión a los 5 años, con una sobrevida global de hasta el 73%. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que valorar ciertas pautas. Una, tomar en cuenta los subtipos, es decir, primero, si estamos hablando de un tipo clásico o si estamos hablando de uno de predominio linfocítico nodular. Y después de los subtipos, pues ver si es un tipo clásico, ver qué subtipo es. Hacer el hincapié en los efectos secundarios del medicamento, es decir, como ya les dije, si la paciente está en edad fértil, hacer espirometría al paciente, si ya tiene una enfermedad de base pulmonar, que tenga todas sus vacunas, principalmente, como les dije, el neumococo y la influenza, y ver si es tipo clásico, si es un estadio temprano o si es un estadio, digamos, como lo estadificamos, limitado, o si es un estadio avanzado, y los factores pronósticos que ya vimos en los ítems para ver pues qué tipo de tratamiento y la sobrevida que puede tener el paciente. Pues el tratamiento de primera línea, como les dije, es el ABBD, es el que se utiliza más, generalmente se les da al inicio 2 ciclos y posteriormente se evalúa con el PET y ya se ve
si se continúa con este tratamiento o se quita la bleomicina, que es generalmente la que se quita, y se le da ya otros ciclos al paciente, o se utiliza en una radioterapia. Otro esquema conocido es el BECOT, que se utiliza escalado a relación de 6 ciclos aproximadamente, y otro que es el más agresivo, y este todavía se da en ya las patologías o donde se presenta la enfermedad como una afección ya más avanzada o más refractaria. Y bueno, como les mencioné, vamos a clasificar el tratamiento en los estadios tempranos, que es un estadio 1 y 2, en donde pues obviamente el paciente puede estar asintomático. Tampoco tenemos factores desfavorables como los vimos en los ítems. La albúmina puede estar bien, a lo mejor bioquímicamente no tiene alteración, a lo mejor es un paciente menor de 45 años y obviamente no tiene enfermedad voluminosa, no está mayor a 10 centímetros. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Pues generalmente se le da la dosis de 2 ciclos de la BBD. Posterior a esto se toma una PET, ya se supone que tenemos que tener una PET basal. Vamos a tomar una PET y lo vamos a clasificar con el Duval. Entonces, si tenemos un Duval de 1 a 3, pues al paciente le vamos a dar radioterapia a razón de 20. No se ha visto que mejore si le damos 30 o 40. Generalmente en promedio se ha visto mejoría con este y es menos, tiene un efecto menos tóxico y el resultado va a ser el mismo. Si le damos a un paciente, si lo clasificamos a un paciente como un Duval 4, pues le vamos a dar todavía 2 ciclos del ABBD, le vamos a tomar una biopsia del sitio afectado, el sitio donde se vio más la lesión, que puede ser diferente a la primer toma de biopsia. Si esta sale negativa, le podemos dar radioterapia, pero si sale positiva ya lo tenemos que tratar como un linfoma de Hodgkin refractario a tratamiento. Una vez que le damos estos 2 ciclos, podemos, o sea, si la lesión persiste en donde el ganglio estaba aumentado, o donde estaba el linfoma más bien, tenemos que rebiopsiar eso y el mismo manejo que aquí arriba. Si sale negativo, le vamos a dar la radioterapia, y si sale positivo, mejor lo vamos a tratar como un linfoma refractario a tratamiento. Pero si tenemos un Dubai 5, vamos a tomar biopsia de la región afectada. Si sale negativa, lo vamos a clasificar como ya sea tipo 1, un Dubai 4, pero si sale positiva, pues lo vamos a tratar igual como un linfoma de Hodgkin refractario a tratamiento. Si nosotros vamos a estar en un estadio temprano, pero ya hay factores desfavorables en el paciente, que son los ítems que vimos anteriormente, la edad del paciente, el estadio, la albúmina, y no tiene un crecimiento del ganglio mayor a 10 centímetros, vamos a tratarlo similar al paciente, es decir, le vamos a dar 2 ciclos del ABBD, posteriormente le vamos a tomar la PET y lo vamos a clasificar con el Dubai. Si nosotros tenemos que el paciente sale en un Dubai 1 o 2, le vamos a añadir otros 2 ciclos, en total serían 4 ciclos del ABBD y le vamos a dar radioterapia a razón de 20. Pero si nosotros no queremos manejar este esquema, se puede utilizar el AVD, es decir, la bleomicina se quita y van a ser 2 completos de la BBD y 4 incompletos. Si el paciente tiene un Duval 3 o 4, le podemos dar otros 4 ciclos de la BBD. En realidad serían 4 ciclos completos, o si no, le vamos a dar 2 ciclos de la BBD y posteriormente vamos a utilizar el Bitco. Si el paciente sale en un Dubai 5, pues tenemos que biopsiar obviamente la región afectada, y si sale negativa la biopsia vamos a dar otros 4 ciclos de la BBD, pero si sale positiva lo vamos a tratar como un linfoma de Hodgkin refractario a tratamiento. Ahora, si nosotros vamos a estar con un paciente que va a tener una enfermedad localizada, pero va a tener una enfermedad voluminosa, ya el ganglio está mayor o los ganglios están mayores a 10 centímetros, igual iniciamos con un esquema de la BBD, le tomamos la PET al paciente, reclasificamos con el Dubai, y aquí valoramos si el paciente tiene un Dubai 1 o 2, igual que en el anterior, le vamos a dar 2 ciclos, pero podemos valorar si va a necesitar o no la radioterapia, si le puede o no ofrecer al paciente, o si no, le vamos a dar los 4 ciclos incompletos de la BBD, o sea, no va a estar la biomicina, y tratamos al paciente. Si es un Dubai 3 o 4, obviamente le vamos a dar 2 ciclos de la BBD y aquí sí está indicada la radioterapia, o bien le podemos dar los 2 ciclos principales de la BBD y posteriormente 2 del Bitco con radioterapia. Se le dan, este es como una forma de tratamiento, o bien se puede dar al paciente 2 ciclos de Bitco más 2 ciclos de la BBD y radioterapia. Entonces nosotros vamos a ver el Dubai que sale en la PET,
y ya vamos a valorar si es 1 o 4. Si se encuentran estos, le damos radioterapia, y si es 5, pues le debemos realizar la biopsia. Si sale positiva, se trata como con radioterapia. Si sale negativa, perdón, se trata con radioterapia, y si sale positiva, pues ya se trata como uno refractario a tratamiento. Y bueno, en cuanto a los estadios avanzados, podemos utilizar el esquema Bitcott o el ABBD. En el esquema Bitcott lo podemos utilizar escalonado y es por 6 ciclos, y posteriormente vamos a evaluar el PET. Si sale con un PET negativo, pues finalmente al paciente se le ofrece ya terminar con el tratamiento, ya no se le da nada. Pero puede que el paciente salga con un PET positivo, entonces le vamos a dar radioterapia. Y esto tiene una sobrevida a los 3 años de aproximadamente el 88%. Si nosotros vamos a ofrecerle al paciente el tratamiento con el ABBD, se le van a dar 6 ciclos y se le va a evaluar con un PET. Entonces, el PET, si sale negativo, va a ser fin de tratamiento y va a tener una sobrevida libre de progresión a los 5 años del 89% más o menos. Si el PET sale positivo, se le da radioterapia y va a tener una sobrevida libre de progresión a los 5 años del 53%. Y como les mencioné, la radioterapia generalmente se va a dar a 20 en campos comprometidos y está recomendada en pacientes con respuesta parcial después de la quimioterapia. Como vimos, pues al paciente lo primero que se le ofrece es la quimioterapia, y dependiendo de en cuánto ahí lo clasifiquemos, vemos si le damos o no pues la radioterapia al paciente, y siempre es a razón de 20. Para la evaluación de la respuesta en el paciente, nosotros tenemos que clasificarlo en si el paciente tuvo una respuesta completa, completa incierta o una respuesta parcial. Si el paciente tuvo una respuesta completa, va a haber evidencia, a lo mejor no va a haber evidencia ya clínica ni evidencia radiológica. Si el paciente tuvo una respuesta completa e incierta, no va a haber evidencia clínica, pero sí vamos a tener evidencia radiológica. Se habla de una respuesta parcial cuando hay disminución de al menos el 50% de la suma de todo el producto del diámetro perpendicular de las lesiones que medimos al inicio. Y tenemos que ver si hay remisión total o no de los síntomas para clasificarla como una respuesta parcial. Y vamos a hablar una progresión de la enfermedad, si tenemos que va a haber un incremento del 25% del tamaño de la lesión medible o de las lesiones basales. Y pues tenemos que darle también seguimiento al paciente. Es decir, nosotros le tenemos que tomar una PET cada 3 a 4 semanas, cada mes, si el paciente solo recibió quimioterapia. Si el paciente recibió también radioterapia, pues se tiene que tomar una PET a los 3 meses. Se tiene que indicar también una visita médica con laboratorios completos, con el hemograma con eritrosedimentación, hacer otra vez las pruebas serológicas, cada 4 meses los primeros 2 años, posterior cada 6 meses los otros 5 años, y finalmente una vez al año. Y se tiene que también pedir un perfil tiroideo basal, pues por las consecuencias de la radioterapia, que se puede desarrollar algún tipo de cáncer tiroideo. Y bueno, también tenemos el tratamiento de rescate. Se llega a dar, bueno, se dice que el 30% de los pacientes llega a presentar recurrencia una vez que se da las primeras líneas de tratamiento, y pues aquí vamos a utilizar una segunda línea, que son estos esquemas que les puse aquí a la derecha, que pretenden de un 20 a un 60% de remisión. El tratamiento curativo, pues obviamente va a ser el trasplante autólogo de células plasmáticas hematopoyéticas, progenitoras hematopoyéticas, que generan del 17 a un 73% de la remisión. Los esquemas de segunda línea se van a dividir igual en 2 grupos. El primero va a tener platino y etopósido, y se conoce como el LICE, en donde va a haber ifosfamida, carboplatino y etopósido. El DAP, que se va a caracterizar por la dexametasona y la citarabina, pues obviamente el cisplatino, y otros esquemas que van a tener la gemcitabina, que va a ser añadido con dexametasona o cisplatino, o se puede utilizar la vinorelbina, pero en estos ya son tratamientos que van a utilizar un poco más los hematólogos, pero pues no está de más saberlo. Y también vamos a tener el tratamiento de la enfermedad cuando se encuentre en recaída o sea refractario. Generalmente se dice que la recaída en estos pacientes se da hasta un 50%,
Y estos pacientes van a estar curados igual con el trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas, pero si el paciente ya va a tener factores desfavorables, como se los mencioné en el score anterior que vimos de los 7 ítems, pues va a tener un mal pronóstico aunque se le haga este tipo de trasplante. Va a tener una mediana de recaída una vez que se le da el tratamiento primera, segunda línea y el trasplante de 1.2 a 2.4 años aproximadamente. Y aquí se ha visto que en estos pacientes, tanto de recaída como refractarios, se puede utilizar el uso de un medicamento que es el brentuximab vedotin, que va a ser un anticuerpo conjugado de IgG1 y va a actuar específicamente en contra de los CD30 positivos. Entonces se vio que a estos pacientes se le dieron 16 ciclos aproximadamente de 1.0 miligramos por kilo cada 3 semanas y tuvo una buena respuesta. También existe el refractario al tratamiento que se da del 5 al 10% con el tratamiento inicial, es decir, con el tratamiento de primera línea, se puede utilizar el de segunda línea. Y finalmente, si no se puede, pues ya vamos a lo que es el trasplante y el uso de estos tratamientos como el brentuximab que les había mencionado. Estos pacientes tienen del 10 al 30% recaen después de una respuesta completa y tiene una curación de hasta el 50% más o menos. Entonces, si el paciente tiene una recaída al tratamiento o es refractario al tratamiento de primera línea, que ya lo vimos de acuerdo a los estadios, se tiene que hacer otra vez una confirmación histológica si es posible y se le tiene que dar quimioterapia de rescate de 2 a 4 ciclos. La quimioterapia de rescate son los esquemas que ya les mencioné en la segunda línea de tratamiento y nosotros tenemos que ver si hay una remisión completa o si hay una remisión parcial de acuerdo al cuadro que les puse anteriormente, que va a evaluar la radioterapia en cuanto a la radioterapia y en cuanto al PET, lo que salga. Entonces, vamos a ver si tiene una remisión completa o parcial el paciente. Si sí la tiene, vamos a hacer una recolección de esta celular y se va a dar quimioterapia para que se haga el trasplante. Y pues puede recaer, si recae, pues ya tenemos otras líneas de tratamiento que son el brentuximab, vedotin o la bendamustine. Ahora, si el paciente no tiene una respuesta completa o parcial del tratamiento, se le da una terapia de rescate alternativo, se trata como refractario o vemos si hay una remisión parcial o completa. Si sí la hay, pues ya le podemos ofrecer el trasplante al paciente. Y como les mencioné, pues está el brontuximab vedotin, perdón. Este va a ser un anticuerpo conjugado de IgG1 y va a ser específico contra los CD30 positivos. Entonces, este nos va a servir, o este tratamiento nos va a servir para los pacientes principalmente que tengan un linfoma de Hodgkin de tipo clásico, a diferencia de predominio linfocítico. Se ha visto que tienen estos pacientes que se les da este tratamiento una respuesta global de hasta el 75%. Se ha relacionado con otro fármaco que es la bendamustine y aquí ambos van a tener una respuesta global del 78% y se utiliza más en el linfoma de Hodgkin, que ya tuvo una recaída. Tenemos que identificar los efectos adversos específicos de estos fármacos, como lo son la neumonía y la neutropenia, y si el paciente ya tuvo tratamiento de primera línea y le podemos ofrecer este fármaco, puede tener una respuesta global de hasta un 92%. El ensayo ATEA lo utilizó como una opción de consolidación del tipo clásico con alto riesgo de recaída y tuvo un beneficio de 5 años de hasta el 59% y pues se utilizó la dosis que ya les mencioné con 16 aplicaciones. Igual se puede utilizar este fármaco con dexametasona, citarabina o cisplatina o también se puede utilizar con el etopósido y metilprednisolona y se ha visto que estos pacientes llegan a tener una respuesta global de hasta el 96%. Tenemos que tener cuidado con los efectos adversos del mismo, como lo es con la neuropatía periférica sensitiva, náuseas, astenia, neutropenia y diarrea. Y hay otras líneas de inmunoterapia importantes, como lo son el nivolumab. Este va a bloquear la interacción del ligando PD con el PD1 y va a tener una respuesta global de hasta el 86%. Este fármaco fue aprobado hasta 2016. Aquí vemos que esto ocurre fisiopatológicamente normal. Sin embargo, este fármaco no va a permitir la unión del ligando y por lo tanto no va a haber proliferación de esta célula y va a generar la muerte celular programada. Y pues específicamente se van a utilizar este tipo de fármacos en el linfoma Hodgkin clásico.
Y tenemos a la bendamustine, que tiene una eficacia en los pacientes con recurrencia con una respuesta global de hasta el 52% y va a tener una sobrevida libre de progresión de 5 meses. También llega a ser importante lo que ya les mencioné, que es el alotrasplante. Este se indica en pacientes jóvenes que ya tuvieron recaída con enfermedad sensible a tratamiento de rescate o jóvenes recaídos con un trasplante autólogo de células progenitoras de la sangre periférica. Este se dice que tiene una sobrevida libre de progresión de hasta el 25% con una sobrevida global del 43% aproximadamente. Entonces, en conclusión, podemos identificar, o de esto nos vamos a llevar, que el tratamiento ha mejorado desde que se hizo la combinación de la BBD como primera línea. Desde hace 30 años se indicó este tratamiento, obviamente se daban a dosis más altas, había más toxicidad en los pacientes, ya se ajustaron las dosis que les puse en la tabla anaranjada anteriormente a la mitad de la clase. Y se ha visto que pues esto ha tenido mejor terapia y mejor mortalidad para los pacientes. Obviamente ya se muestra una baja toxicidad con una alta tasa de curación de los pacientes, ya tenemos más tratamiento, ya tenemos también la radioterapia en conjunto, ya tenemos un mejor diagnóstico y una mejor estadificación de esta enfermedad para brindarlo a los pacientes. Y bueno, si existe falla en la primera línea del tratamiento, tenemos una segunda línea del tratamiento que ofrecerles. Si el paciente tuvo recaídas, si es refractario, se le pueden ofrecer otras líneas y pues dentro de los más importantes son los anticuerpos conjugados y las inmunoterapias que podemos utilizar en estos mismos. Y pues aquí están mis fuentes y eso es todo. Gracias.